para la edad, un grupo con un pronóstico no tan bueno, pero bueno, aceptable en el sentido de que había poco que ofrecerles, y un grupo con un riesgo muy elevado donde la muerte ocurría de manera muy temprana. Un poco tiempo después, el doctor Binet de Francia ratifica los hallazgos de Ray y hace lo mismo. Básicamente él establece la carga tumoral y evidentemente también relaciona con los datos de falla medular y establece lo mismo. El comportamiento tiene evidentemente tres vertientes: o es una enfermedad tranquila con supervivencia prolongada, o es una enfermedad muy agresiva, o bien es una enfermedad que se encuentra en el medio de las dos. Evidentemente que la biología es diferente para las tres condiciones y eso queda muy claro. Y de ahí, obvio, resultan las escalas de clasificación pronóstica, el sistema de Ray, el sistema de Binet, que como ustedes pueden apreciar ahí, lo conocen todos, define la expectativa de vida dependiendo del grupo de riesgo en que se encuentra el paciente que estamos estudiando. Esto permitía a los médicos definir si el paciente iba por un tratamiento con clorambucil, que era lo único que podíamos ofrecerle a los pacientes, a veces combinado con prednisona, o simplemente observamos al paciente, lo revisamos cada 2 o 3 meses, si una leucemia con poca agresividad clínica, posiblemente una buena hidratación, un poco de alopurinol y básicamente nada más. Pero el grupo de pacientes que requieren tratamiento solamente era clomucil prednisona. Después empezó la evolución del conocimiento molecular y empiezan a surgir marcadores ominosos del comportamiento biológico de la enfermedad, como la sobreexpresión de SAP70, que es, entre paréntesis, un marcador subrogado del estatus mutacional o no de los genes que codifican para las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. De hecho, es una correlación bastante estrecha. Hasta 75% de las veces donde SAP70 se sobreexpresa, existe un estado de no mutación de los genes que codifican para la cadena pesada. Esta, que tiene un peso estadístico al igual que la otra, es más complicada de identificar porque se requieren estudios moleculares de secuenciación, por ejemplo, que no son fáciles de tener a la mano. La beta 2 se ha posicionado también como un parámetro que implica un riesgo más elevado y evidentemente el estudio de las mutaciones génicas, donde sobresalen los que corresponden a los cromosomas 17 y 11, particularmente ya sea la deleción del brazo corto del cromosoma 17 o bien la mutación de la secuencia de esta proteína P170. Y evidentemente que en la progresión de la enfermedad pueden ocurrir dos fenómenos básicamente. Uno, que el paciente que requiere tratamiento se vuelva resistente al mismo, a la quimioterapia o la quimioinmunoterapia, y esto correlaciona con la expresión adicional de TP53. Cuando el diagnóstico solamente ocurre como en el 10%, el TP53 se sobreexpresa hasta en 40% de los casos que son resistentes a la quimioinmunoterapia. Y hay que recordar que esta proteína, esta expresión génica, se requiere como un ariete para que la quimioterapia sea eficaz. Si no existe P53 funcionando o está ausente, simple y sencillamente la quimioterapia puede ser no útil en los tratamientos y así se demuestra. O bien que ocurra transformación de Richter, que es el paso evolutivo rápido, súbito, a una forma más agresiva de la enfermedad y más inmadura, en donde TP53 se expresa aún más que el 40%, se va hasta el 60%, y son los casos de evolución que no queremos ver porque complican todo el panorama de los pacientes. Estas alteraciones cromosómicas han sido claramente identificadas y correlacionadas con las expectativas de supervivencia de los pacientes y la agresividad de la enfermedad. Habíamos comentado antes el rol importante de la deleción del 17, pero igual del 11. Afortunadamente, en el 50% de los pacientes típicos, lo que está alterado es el 13, la deleción del 13, y esto se sitúa como entre las alteraciones cromosómicas de un pronóstico más bien favorable.
estatus de la mutación o no de los genes que codifican para la cadena pesada de las inmunoglobulinas es ahora un jugador importante en la estratificación diagnóstica y pronóstica de la enfermedad, y también para adelantar un poquito acerca de cuál va a ser la estrategia del tratamiento y lo que se espera de él. Evidentemente que se aprecia acá que cuando esos genes no mutan, el pronóstico para el paciente es mucho más ominoso respecto a los pacientes que tienen todavía la posibilidad de estar mutando los genes en respuesta a los estímulos a través de receptores ULAS B. Es decir, queda algo de reserva funcional en los linfocitos que se consideran inmunológicamente incompetentes. Y lo mismo se ve en pacientes incluso con un estadio temprano de la enfermedad. Es mucho mejor que estén mutados a que no estén mutados. Esto es algo ominoso, el hecho de que los genes no estén mutando. Y vean cómo ustedes, SAP70, podemos usarlo como marcador subrogado. No tenemos a la vuelta de la esquina la posibilidad de estar verificando si el paciente tenía un estado mutacional o no de estos genes. Pero sí tenemos citometría de flujo, donde SAP70 puede ser explorado. Y dependiendo de algunas publicaciones, el punto de corte puede ser que 20% o 30% de las células estudiadas expresen o no SAP70. Si expresan SAP70, la correlación entre la mutación, el estatus mutacional truncado y SAP70 es hasta el 75%, lo cual es bastante alto. El 25% restante, desgraciadamente, se correlaciona con la alteración en cromosoma 17, P53, por ejemplo. Y vean ustedes cómo evidentemente que la presencia de SAP70 en menos de 20% o más de 20% correlaciona perfectamente bien con las posibilidades de que la enfermedad progrese y que el sujeto sobreviva o no más tiempo a la misma. Así las cosas, y considerando que la leucemia linfocítica crónica es una condición que ocurre en sujetos de edad avanzada, que un grupo de pacientes no requiere tratamiento, que es un grupo de pacientes donde el 50% aproximadamente tiene alteraciones del cromosoma 17 y que van a tener un curso más o menos indolente. Entonces, las escalas pronósticas nos permiten tener una posición respecto a quién debería de tener tratamiento y quiénes tendríamos que estar esperando, aguantando el tratamiento hasta el momento pertinente. Evidentemente que los estudios de Canty y la corroboración de Binet ocurrieron hacia los años 60, y lo único que tenían en ese tiempo era sus manos para explorar a los pacientes y una biometría hemática, y se hizo demasiado con eso. Se establecieron 3 riesgos: alto, intermedio y bajo. Y ahora tenemos más tecnología, y en el año 16 se hizo esa escala pronóstica, el índice de pronóstico internacional, y toma en cuenta estos jugadores como la beta 2, el estatus mutacional que tanto he estado mencionando, y la deleción del 17 o la mutación de P53. Y establece lo mismo que los autores previos, establece riesgos bajo hasta muy alto, pasando por el intermedio y alto, y las posibilidades de estar vivos a 5 años, evidentemente, que van cayendo en la medida en que el riesgo es más alto, pero son tan buenas casi como el 95% para los que tienen un score muy bajo, tomando en consideración parámetros biológicos que tienen una fuerza pronóstica alta. Y aquí está la corte de estudio donde se validó esta clasificación pronóstica internacional, y básicamente ven ustedes en la gráfica de Kaplan y Meyer cómo ven ustedes los grupos con un riesgo bastante bueno, la supervivencia es muy alta, 156 meses, pues son más de 12, 14 años, no sé, es mucho tiempo. Y lo contrario es cierto también para los que tienen un riesgo muy alto. La supervivencia se vuelve más corta. Regresamos a lo mismo porque una vez que avancemos en la presentación, vamos a ver cómo estas clasificaciones de Canty-Wright y de Binet siguen siendo válidas y siguen siendo muy asequibles, porque no siempre tenemos la tecnología para definir si el enfermo tiene deleción del 17, que sería por un FISH. No tenemos secuenciación para ver si el P53 está mutado. No sabemos con certeza, podemos inducir si tiene mutación o no. Y entonces esto que se hace con las manos y una biometría hemática correlaciona perfecto con lo que estamos viendo cuando se utilizan herramientas moleculares más sofisticadas. Recordemos, estamos en México.
Esta estadística, al estar revisando, la encontré publicada. Es un estudio epidemiológico donde compara qué se espera de un paciente que tiene leucemia linfocítica crónica sin discernir más sobre si tiene un fondo biológico adverso o no. Simple y sencillamente el diagnóstico cuando se compara y se parea con una población general en relación a la edad. Y lo que resulta es muy interesante. Vean ustedes cómo, en la medida en que el sujeto es más joven, es decir, menos de 55 años, las posibilidades de que la población general viva más, evidentemente, son mayores y se abre respecto a la posibilidad del paciente de sobrevivir. Es decir, es peor estar más joven para esta enfermedad. En la medida en que se envejece, las curvas se van equiparando y corren casi paralelas. Entonces, un sujeto de edad avanzada pues tiene que tener consideraciones muy particulares, mientras que un sujeto de edad menos avanzada, digamos que en la vida adulta intermedia, en la quinta década, pues uno tendría que definir muy bien cuál es el mejor tratamiento que se le puede ofrecer para cerrar esta brecha que tenemos entre la expectativa de vida de la población general y los sujetos con la enfermedad. Bueno, la pregunta más importante en leucemia linfocítica crónica, entendiendo que es una enfermedad indolente, entendiendo que es una enfermedad por acumulación, pero que tiene riesgos de transformarse y que eventualmente puede ser resistente al tratamiento, es definir en qué momento yo voy a tratar al paciente y cuándo tengo que abstenerme. Y básicamente, pues los criterios no han cambiado con el tiempo. Y desde el año 96 se establecieron y siguen siendo los mismos incluso en las revisiones más recientes